Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una hora con Álvaro Somoza. Ustedes saben que aquí solo se cuenta la verdad histórica. Es la base de este programa. Aquí no se negocia la verdad. Yo tengo el compromiso de desenmascarar las mentiras de la desinformación sandinista, para que el pueblo no vuelva a sufrir basado en ignorancia, sino que sepan la verdad de qué pasó, cómo pasó, incluyendo los errores. Por favor, no dejen de suscribirse en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Es muy importante. No les toma más de 5 segundos y cuesta 0 y nadie se da cuenta que están afiliados. ¿Ok? Eso es importante, créanme. Así que, por favor, toquen la campanita y afílense. Este segmento que les voy a relatar es para mí importante. Se dice, le llamo los tambores de la verdad. Qué vergüenza el periodismo cobarde y deshonesto. En realidad, les voy a contar una anécdota del pasado. El 26 de septiembre de 1964, 6-4, en Nicaragua había un gobierno liberal democrático encabezado por el doctor René Schick Gutiérrez. Ningún Somoza estaba en el poder. Sin embargo, ese día, Tomás Borges, Silvio Mayorga, Rodolfo Gómez y Adrián Sánchez Sancho fueron acusados de planear el asesinato del presidente René Schick Gutiérrez, don Luis y don Anastasio Somoza de Baile. El plan fue concebido en La Habana por Fidel Castro. Les voy a leer rápidamente aquí La conspiración estaba dirigida desde La Habana. Debería culminar en una revolución que hubiera sido de funestas consecuencias para Nicaragua, dice el extenso comunicado del gobierno. Están detenidos e incomunicados Silvio Mayorga Delgado, cuya madre es prima del presidente Schick, Rodolfo Gómez, Tomás Borges Martínez y Adrián Sánchez. Mayorga y Borges regresaron hace algún tiempo del extranjero al amparo de las garantías ofrecidas por el doctor Schick. ¿Ok? Garantías ofrecidas por el doctor Schick. Y este hombre, además de eso, decide planear el asesinato del presidente. Esta realidad es otro ejemplo que nos demuestra que los sandinistas no han cambiado. Eran, son y seguirán siendo asesinos de carrera. La fuerza es su modo de operar. Lo han venido haciendo desde los últimos días del año 50, de la década de los 50, en 59. Lo hicieron en los 60, lo hicieron en los 70, lo hicieron en los 80 y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que no entendemos? Ese es el sandinismo. Y aquí está un grupo de personas que fueron parte integral de eso. Fueron los intelectuales del movimiento, los que pensaban en esas barbaridades.
¿No se acuerdan del cuento en 2018 de la Suyén Barahona decir que necesitaban más muertos para dar la impresión de que el gobierno estaba matando gente? No cambian. Solo los supuestos periodistas sandinistoides solapados, MRS, siguen queriéndonos despistar las verdaderas intenciones de su grupito MRS, siempre tratando de criticar un pasado que ellos no vivieron y que ellos mismos destruyeron, que ya no existe. Lo hicieron con la ayuda de Fidel Castro y Jimmy Carter. No se olviden de la realidad. Esa es su única defensa, tratar de justificar la tal revolución de los 70 y los 80, tergiversando los hechos históricos previos a ese tiempo y desinformando a una juventud sin una verdadera preparación o sin una verdadera experiencia política o histórica, como sus alegatos trasnochados antisomocistas, antiguardia nacional, algo que dejó de existir hace más de 46 años. Quiero que ustedes, mi audiencia, no se dejen dar más atol con el dedo. Esos tipos no están peleando por terminar con el sandinismo. Miren, les conté la historia del 64 para que se den cuenta que el sandinismo es el mismo, no ha cambiado. Y los MRS lo único que quieren, escúchenme por favor, es quitar quiero pasar. Apartarte, Ortega Murillo, y nosotros los MRS que estuvimos ahí queremos tomar el poder. Pero con la misma base tuya, los mismos sandinistas, el mismo ejército, los mismos paramilitares. Nada va a cambiar. Si llega el MRS al poder o sandinistoides de esa calaña, van a hacer lo mismo. Y mucha gente está cayendo en eso. ¿Saben por qué están cayendo en eso? Por plata, por intereses. ¿Qué saco de aquí yo? ¿Cómo caigo parado con ellos? A mí me vale un cohete las diferencias. Eso es todo lo que andan buscando. Y son de derecha, corruptos. O ya se olvidaron de Arnoldo Alemán. Robó hasta lo descosido. Y para que no lo agarraran, se hizo socio de Ortega. Sin, obviamente, imaginarse que Ortega lo iba a encholpar a la cárcel. Son igualitos, no han cambiado. Estos sandinistas solapados, MRS, solamente quieren el quitar quiero pasar. Salir de los Ortega Murillo para ellos asumir el control dictatorial del sandinismo. Vean, son los mismos terroristas corruptos. Van a usar la misma policía, los mismos paramilitares, el mismo ejército, pero sin los Ortega Murillo. Estos píos no andan en las mismas vueltas que nosotros andamos. No creen en la democracia. Son sandinistas. Primero MRS y ahora UNAMO. Igualitos. ¿Se han preguntado del por qué hay un grupito de mercantilistas políticos quienes a espaldas de todos nosotros están fomentando un arreglo con el apoyo del Departamento de Estado? Le pidieron creo que $25 millones a los americanos y que le dieran 2 años de apoyo logístico para poder cambiar el gobierno de Nicaragua, crear una verdadera unidad. Pero no nos dijeron su plan, no nos avisaron de antemano de sus reuniones, ni de sus intenciones. ¿Y a quién tomaron en cuenta? A mí no me tomaron en cuenta. Yo no estoy pidiendo que me tomen en cuenta. Yo no soy monedita de oro de nadie. Pero sí saben que yo sé, y sí saben que estoy interesado, y sí saben que estoy contribuyendo. Yo me vine de Nicaragua precisamente porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Perdí todo de vuelta, tercer exilio y tercer confiscación. ¿Y qué? ¿No me tomaron en cuenta? Está bien, no me tomen en cuenta. ¿Y entonces a quién tomaron en cuenta? A un poco de solapados. Ese es mi punto.
¿Por qué? Porque quieren caer parados negociando esto. Platita en mano, ya saben que en tierra. Son hipócritas. Y se los digo en su cara. No digo nombres porque yo no soy grosero, pero los conozco. Tengo una lista de los que han hecho todas esas barbaridades. Son aprovechados económicos sin ningún afán político, sin ninguna preparación de principios. No hay patriotismo ahí. Estos son los que quieren negociar. ¿Cómo es que dicen? Decían antes, dialogar para el aterrizaje suave. Eso es lo mismo con el poder de los Ortega Murillo, pero sin los Ortega Murillo. Estamos en una lucha, nosotros estamos en una lucha por la recuperación de nuestra Nicaragua libre, y estos sátrapas están buscando cómo negociar a espaldas de nosotros una forma de que ellos caigan parados. Ustedes saben que en una hora con Álvaro Somoza solo voy a decirles la verdad. Aquí es el santuario de la verdad histórica. En estos días patrios de septiembre, en Managua, en todo Nicaragua, se escuchan los tambores, los platillos, los bombos, las trompetas de las bandas de guerra escolares, celebrando nuestra gran independencia, por gracia de Dios. Cuando uno escucha las prácticas de estas bandas colegiales, el sonido se nos mete debajo la piel, nos resuena en el alma. Es el sonido de las fiestas patrias, el sonido de los tambores libres. Barram, barram, pam, 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 pam. Eso te llena. Uno lo escucha en la acera de cualquier escuela, en el vecindario. Uno sabe que estamos en septiembre cuando oís las bandas de guerra. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, niños de Nicaragua están en los patios, bajo el sol, ensayando las marchas. Son sonidos que deberían ser de alegría y orgullo y de futuro, un sonido que nos debería llenar el pecho de patriotismo. Pero para mí, y sé que para muchos de ustedes, ese sonido hoy está manchado de sangre. Ese sonido hoy tiene un eco de tragedia. Ese redoble inocente se ha convertido en un recordatorio macabro, en el requiem por los cientos de niños jóvenes que estos salvajes han matado, estos terroristas del Frente Sandinista. No importa la denominación, UNAMO, RMRS, nada, niños de Sandino, todos son miembros del Frente Sandinista. Estos cobardes criminales han asesinado a sangre fría desde la primavera de 2018. Yo estaba ahí y pasé a la orilla al día siguiente por la iglesia de Villafontana, donde dispararon, dejaron todititito pasconeado. Entraron a la iglesia, la desbarataron. Cada golpe del tambor de esas bandas de guerra es un Alvarito Conrado pidiendo ayuda. Cada redoble de esa banda es un Franco Valdivia, un Matt Romero, un Junior Gaitán. Cada marcha es un recordatorio de que esta dictadura, a diferencia de cualquier otra que haya visto nuestra tierra, se especializa en matar niños. Todo el tiempo escuchando las palabras frías y vacías e hipócritas de la Chayo Murillo, usando en vano el nombre de Dios y dando las órdenes a francotiradores de asesinar a sangre fría a 18 chavalos inocentes y desarmados a más de 400 metros de distancia el día de la marcha del Día de las Madres de 2018. Mientras que ella está hablando de
cristianismo y reconciliación, está por el otro lado dando las órdenes, maten. Mientras pensaba en esto, mientras que ese sonido retumbaba en mi cabeza, me vino a la mente una historia que muchos periodistas han decidido olvidar, porque no les conviene decirlo, porque no encaja en su narrativa falsa y cobarde. La historia de una madre campesina llamada Lea Valle, en noviembre de 2017, antes incluso de la masacre de 2018, el ejército de Nicaragua, sandinista, el mismo ejército que combatió la Contra, el mismo ejército que hizo el terror en los 70, que hoy desfila con esos niños, masacró a la familia de Lea Valle en la Cruz de Río Grande, lugar que conozco muy bien. Asesinaron a su esposo, a sus 2 hijos, Francisco de 12 años y Yogesiel de 16 años. ¿Y qué hizo el glorioso ejército de Nicaragua después de matar a un niño de 12 añitos y a una adolescente de 16 años? ¿Qué hizo? Hicieron lo que hacen los criminales, lo que hacen los cobardes. Los sembraron 20 libras de marihuana para decir que eran elementos delincuenciales. Ahí en su propiedad sembraron la marihuana y después le tomaron fotos y así justificaron el asesinato. Eso es premeditación, alevosía, eso es criminal. Pero el horror no termina ahí. La propia Lea Valle, con la voz quebrada por el dolor que ninguno de nosotros puede imaginar, denunció que a su hija de 16 años, imagínense, después de matarla, la violaron y la dejaron desnuda en el campo. Y a su hijo de 12 años le pasconearon los costados a puñaladas. Asesinato y violación, profanación de cadáveres, sadismo contra niños. Esa es la firma del sandinismo. Esa es la obra de Daniel Ortega y Lachayo Murillo, dándole orden a un ejército amoral, un ejército que no tiene conciencia, que no le sirve al pueblo. Hermanos, aquí es donde mi paciencia se acaba. Aquí es donde la rabia se convierte en una obligación moral de atacar. Porque después de saber estas barbaridades, después de tener esta verdad documentada, todavía tengo que escuchar a supuestos periodistas, a supuestos comunicadores de la verdad, que tienen la desfachatez y la mala intención infinita de decir que Somoza y Ortega son la misma cosa. Qué tremenda falsedad, qué ignorancia. Es más, escuché directamente que alguien a quien yo le he llegado a tener cariño y hasta cierto punto veo cierto cambio en él, a Luis Galeano, decir en un momento de euforia en su podcast que la Guardia Nacional hacía la misma cosa. Él se refería a la Guardia Somoza. Qué enorme mentira. ¿Cómo puede decir eso de un ejército que fue hecho por los americanos, entrenado en los métodos de los americanos, que al fin del día trajo la paz a Nicaragua, manteniendo el orden público por más de 50 años? Es lo que proporcionó la tranquilidad
para el progreso que hubo en Nicaragua de 1929 a 1979. Pero el odio que tienen estos periodistas por ese régimen, proporcionado por el indoctrinamiento que recibieron en su juventud, los hace decir esa barbarie. Y a mí me da pesar porque en realidad, les digo, yo a Luis Galeano le tengo cariño, pero no lo respeto cuando no tiene la valentía de decir, hombre, la Guardia Nacional hizo barbaridades durante la guerra, no hay duda, y yo lo admito. La guerra no es un picnic, la guerra es un sistema para ir a matar al enemigo. Esa es la tragedia de la guerra, no es bonito. El que ha pasado por una guerra sabe lo horroroso que lo es. Y yo no estoy dando excusas a la Guardia Nacional en esos 2 últimos años de guerra. Tampoco el sandinismo era un Padre Celestial que llegaba a hacer un picnic. Eran asesinos, criminales, terroristas que venían, y peor que la Guardia Nacional y sus abusos, venían escondidos a matar gente, a secuestrar parte de una ciudad para que la Guardia llegara y se armara la trifulca e inocentes cayeran. Una estrategia cínica de los comunistas. Yo no estoy hablando de las barbaridades que ambos bandos cometieron en la guerra de 77 a 79. Yo no voy a mentirles aquí, pero como cuerpo castrense, 6,000 soldados que se llamaban la Guardia Nacional y la Policía Nacional no tenían como política hacer las barbaridades que el sandinismo hacía. Algunos soldados individualmente hicieron barbaridades, pero el cuerpo castrense nunca. Y ese es mi punto. Los sandinistas sí tienen esa orden. La guerra es el ejercicio más violento que nos acerca más al salvajismo de antaño. Sin embargo, no puedo negar que en esos 50 años hubo numerosos abusos por algunos soldados individualmente, no por el cuerpo castrense, que es donde estos periodistas hablan, la Guardia hacía lo mismo. No es cierto. Individuos de la Guardia cometieron errores, los hacen aquí en los Estados Unidos, o ya se olvidaron de My Lai en Vietnam, donde un soldado autorizó el asesinato de una aldea vietnamita. Eso no es el ejército americano. Ese es mi punto. Los periodistas no cuentan la verdad cuando se trata de hablar del somocismo o de la Guardia Nacional. El caso de Moralitos se me viene a la cabeza, alguien que fue edecán, un buen oficial graduado de la Academia Militar, Óscar Morales, fue edecán del general Somoza, pero en un momento de locura decidió asesinar a un doctor. ¿Y qué pasó? Lo escondieron. Mentira. Lo apresaron, lo juzgaron, lo condenaron y le dieron de baja. Ese incidente terminó en un juicio. ¿Por qué no apresaron a nadie en Rusia, en Nicaragua, cuando en Rusia incautaron un embarque de cocaína? Porque el gobierno está metido en eso. Esa es la diferencia. El gobierno no estaba metido en abusos en aquella época, como los periodistas quieren convencer a la gente. Uno que otro criminal siempre existe, en todo. Acuérdense lo que el cristianismo nos ha enseñado. El ser humano lleva dentro de sí el mal y el bien. ¿Qué va a surgir de ese ser humano? El lado que alimentes más. Si alimentas el mal, va a salir el mal. Si alimentas el bien, va a salir el bien. Y eso es lo que no se cuenta. Denme, por favor, periodistas falsos, denme el nombre. El nombre. Solo uno les estoy pidiendo. Y el apellido de un niño de 12 años que la Guardia Nacional
o el gobierno de mi padre o cualquier gobierno liberal haya asesinado a puñaladas un niño de 12 años y cuyo cadáver haya sido profanado. Denme el nombre de una niña de 16 años que la Guardia Nacional mató y violó después de muerte. Solo un nombre. Si la oración, la Guardia Nacional hacía lo mismo. Si es verdad, proporcionen pruebas. ¿Por qué no pueden decir esto? ¿Por qué no pueden dar esos nombres? Porque no existen. Fíjense bien, yo no estoy negando que en 50 años de la Guardia Nacional hubo abusos. Por supuesto que los hubo a cada rato, pero eran proporcionados por individuos picados, arrechos, qué sé yo. Pero no fuera el cuerpo castrense, una gran diferencia. El gobierno no daba órdenes al sistema. Eran individuos los que hacían esas barbaridades. Claro, había que castigarlos. Yo no estoy diciendo que los perdonen. Pero la pereza intelectual y su agenda política les impide ver la diferencia a estos señores entre un gobierno autoritario, que en muchos casos el gobierno de mi abuelo fue un gobierno autoritario. En el siglo XX. Ya se terminó en 56 murió. Hace más de 70 años. Y una mafia de sádicos, asesinos de niños del siglo XXI. Hay una gran diferencia. Quiero decirles a esta gente, a ustedes, la audiencia, estos no son brutos, estos son muchachos entrenados. Son tóxicos, son malos, son politiqueros, no son reporteros. ¿Por qué comparan peras con manzanas envenenadas? En mi opinión, es cobardía, porque le temen decir la verdad, porque es más fácil atacar a los difuntos indefensos de hace 50 años atrás que enfrentar la monstruosidad que tienen enfrente con quienes en los 80 se hicieron de la vista gorda. Ustedes periodistas que son tan bien entrenados, dejen de usar el espejo retrovisor, vean el hoy y ayuden al futuro. Yo no les estoy pidiendo a ustedes, los periodistas, que digan el mea culpa, porque ustedes estaban jóvenes, estaban chavalos, los indoctrinaron y cayeron en la trampa. Pero pueden tener la valentía hoy en día de decir, hombre, tiene razón Somoza, nos indoctrinaron y nos engañaron. Pero nosotros también tenemos razón en que miembros de la Guardia Nacional hicieron barbaridades, pero no el cuerpo castrense. ¿Me explico? Hay una gran diferencia y eso es lo que yo les estoy pidiendo, porque yo no resiento a estos muchachos. Son buenos muchachos. Yo, como les dije, yo respeto a Luis Galeano por sus principios, pero no respeto cuando quiere comparar algo que es falso. Siguen atrapados en el tablero de ajedrez de 1979, moviendo piezas que ya no existen, mientras que nosotros estamos jugando una guerra tridimensional contra el Estado criminal transicional del Frente Sandinista. Yo, Álvaro Somoza, me niego a pelear en el cementerio de los ecos. Me niego a ser arrastrado en el lodo de la desinformación y las falsas narrativas y equivalencias que no tienen ninguna importancia ni verdad. Nuestro enemigo no es el partido político del pasado, ni los generales, ni los presidentes. Nuestro enemigo es el Frente Sandinista con los Ortega Murillo y los MRS que quieren volver al poder. Ese es nuestro enemigo. Es un Estado criminal, una empresa de crimen organizado, narcotraficante, transnacional, que se robó un país entero. Mi lucha no es por defender un apellido. Mi lucha es por defender la verdad para poder luchar por un futuro en total libertad.
A una mafia no se le combate con nostalgia, ni con editoriales cobardes. A una mafia se le asfixia, se le desmantela, se le expone ante el público, se le combate con honradez, con inteligencia y con una fuerza superior. Se le combate sobre todo ganando la mente de la próxima generación, no mintiéndoles. Mi visión, mi corazón y mi ser entero están puestos en el mañana. Y para construir ese mañana, primero debemos entender la naturaleza del enemigo de hoy. Un enemigo que ustedes, en su miopía a veces, se niegan a ver, queriendo seguir metiéndole a sus audiencias porque son cobardes en no admitir que estaban errados cuando apoyaron al Frente Sandinista, estaban errados en decir la desinformación sandinista del somocismo o de la Guardia Nacional, que yo no estoy defendiendo, solo estoy diciendo, eso se acabó. ¿Por qué estamos hablando de eso? Hablemos del futuro. Cada vez que ustedes critican el pasado, que ya no existe, le están dando justificación a lo que hicieron los sandinistas en los 70 y los 80. ¿Por qué no ven eso? Porque les da vergüenza admitir que ustedes fueron parte de eso. El liberalismo del siglo XX fue un gigante de nuestra historia. Fue lo que ha proporcionado lo mejor que ha tenido Nicaragua, con todo y sus fallas, errores y barbaridades. Yo lo admito. Pero comparado con las filosofías y actuar del sandinismo en los últimos 46 años, por favor, no me hagan reír que estoy llorando de la tristeza. Que ustedes, supuestos periodistas, no digan la verdad. Le comunican a los nicaragüenses sus propias narrativas en vez de la narrativa real. Y eso que yo los admiro. Si no, les dijera peor. Todos ustedes me han escuchado criticar los abusos de ciertos miembros de la Guardia Nacional. Todos ustedes me han escuchado decir nombres de personas que violaron la ley. Pero no voy a demonizar a toda una institución que contribuyó grandemente en mantener la paz y el orden público por 50 años, que le dio la oportunidad a Nicaragua al progreso. Me han oído criticar a mi tío Anastasio por su deseo de postergarse en el poder, por meter a su hijo a la milicia. Pero no voy a atacar y aceptar que critiquen a los Somoza como si que los tres eran un chicle, uno solo, y todos malos. No lo voy a aceptar porque no es cierto. ¿Que hicieron errores? Por supuesto. Nosotros no queremos un ejército con fusiles, sino un ejército de mentes libres para poderlas educar, para ver hacia el futuro, sacar a los niños pedigüeños de las calles, mandarlos a una institución donde puedan hacer algo de sus vidas, hacerlos electricistas, carpinteros, albañiles, lo que sea. Es mejor que estar pidiendo plata en la calle, metiéndose con drogas y vagos. Un ejército de jóvenes que deben de conocer la verdad histórica. Que serán inmunes a la propaganda de los reporteros mentirosos y que construirán la Nicaragua que no hemos tenido en 46 años. Una Nicaragua con justicia, con libertad y con un futuro donde los únicos tambores que se escuchen sean los tambores de la alegría y la prosperidad. Esa es mi guerra. Ese es mi enfoque. Mientras los periodistas del pasado siguen mirando el espejo retrovisor, nosotros tenemos el parabrisas por de frente y el acelerador al fondo del pedal, hacia un futuro, no hacia el pasado. Y les advierto,
O se suben o los vamos a arrollar con la fuerza de la verdad. Pues el mundo está cambiando, buscando las verdades históricas y no la desinformación periodística o la desinformación de dictaduras. Por favor, compartan este video. Liberemos la verdad histórica. Que Dios bendiga a Nicaragua y que Dios bendiga a los nicaragüenses. Que muy pronto, se los vuelvo a repetir, vamos a estar libres de este cáncer oprobioso. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.